Esto es a ver, en lenguaje, en palabras humanas nos quedamos cortos para hablar de las grandezas de la Santísima Virgen y en esto que se refiere a ella como mujer eucarística, que bien quiso resaltar de manera especial San Juan Pablo II en los misterios luminosos, ¿no? Institutio Eucaristía, ¿no? La institución de la Eucaristía. Algo que decías tú ahora de la importancia de las procesiones, de la consideración y la importancia que se tenía para con el cuerpo de Cristo, por ejemplo, en la Edad Media. En prácticamente todos los pueblos en la época, reinos de lo que hoy conocemos como Europa, civilización cristiana de Occidente, cuando la procesión del cuerpo de Cristo, oído, no solamente en una solemnidad de Corpus Christi, sino, por ejemplo, a la hora de llevar el viático a un moribundo, si un condenado a muerte se cruzaba con la procesión del Corpus Christi o con el sacerdote que llevaba el viático, la pena de muerte se le conmutaba al reo en honor a la presencia real del cuerpo, sangre, alma, divinidad que se había cruzado con él. Eso no es tenerle consideración a la fiesta. O sea, era otra manera de ver la vida, de vivir la vida y de gozar auténtica y verdaderamente la vida. Tenía profundidad el hecho de que la Eucaristía tiene un papel primordial en la vida de la Iglesia y en nuestra vida particular. Y a partir de eso, yo me remito entonces al inicio de la vida pública, cuando en las bodas de Caná, nuestro Señor invitado junto con la Santísima Virgen, ahí ya no se hace ninguna referencia a San José, llega la Santísima Virgen, esa fiesta judía de varios días, donde había que atender de la mejor manera a todos los invitados. Estaba Nuestra Señora, por lo tanto era una familia cercana a la Santísima Virgen, conocía al Mesías, conocía a nuestro Señor, y se dan unas condiciones muy providenciales en la fiesta, en esas bodas de Caná, cuando se acaba el vino, y que se acabara el vino en una fiesta de esas, Orlando, era una cosa, o sea, terrible. El vino, o sea, hoy en día tenemos Coca-Cola, soda, no sé qué tipo de bebidas energéticas, todo lo que usted quiera, etcétera, agua inclusive. Era valoradísimo el vino en una celebración, en un acontecimiento, digamos, presacramental dentro del pueblo judío. Se acabó el vino. Entonces, Nuestra Señora se acerca a nuestro Señor y le dice: se acabó el vino. Miren la manera de Nuestra Señora de hacer el pedido. Una manera indirecta, pero le deja todo sobre la mesa a nuestro Señor. O sea, se acabó el vino, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué responde nuestro Señor? Mujer, no ha llegado la hora. ¿Por qué esa respuesta de nuestro Señor a la Santísima Virgen? Porque la Santísima Virgen, Orlando, encontró el momento propicio. ¿Para qué? Para sugerir a nuestro Señor la celebración de la Eucaristía. Porque el anhelo que Nuestra Señora tenía de recibir el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor en las especies eucarísticas era una cosa, y esto lo desenvuelven también algunos autores mariológicos de una manera muy linda. Era una ansia, un deseo que tenía la Santísima Virgen de comulgar, porque muy seguramente en esos 30 años de vida íntima nuestro Señor había revelado a la Santísima Virgen el hecho de que se iba a hacer cuerpo, sangre, se iba a hacer realmente presente en las especies eucarísticas. Y Nuestra Señora quería que fuera ya, porque era el deseo de Nuestra Señora volver a tener esa experiencia en un grado diferente, guardadas las infinitas proporciones y todo lo que la doctrina nos enseña, de lo que había sido esa primera procesión que tú decías de Corpus Christi, cuando la Santísima Virgen se va a visitar a su prima Santa Isabel. Ella quería tener a nuestro Señor, quería recibir la Eucaristía. Por eso es que nuestro Señor, miren esto, es que es lo curioso del pasaje evangélico. Nuestro Señor le dice: no ha llegado la hora. Muy bien. Sin embargo, después le dice Nuestra Señora: hagan lo que Él les diga. O sea, nuestro Señor dice que no va a hacer el milagro y lo hace. Es porque el milagro que Él hizo no era el que ella quería que Él hiciera. ¿Me entienden? O sea, con la primera sugerencia de la Santísima Virgen se acabó el vino. Claro, teniendo presente las especies eucarísticas, misa, celebración de la última cena, Santa Misa. Nuestro Señor le responde: no ha llegado la hora, ¿no? Y después Nuestra Señora le dice a nuestro Señor:
Perdón, le dice al maitre y a los al maestresala de los que estaban ahí, hagan lo que él les diga. Y nuestro Señor transmuta el agua en vino en las bodas de Caná. O sea, nuestro Señor hace un milagro que la Santísima Virgen no esperaba, pero que terminó haciendo como para organizar la situación naturalmente hablando, pero no llegando hasta donde la Santísima Virgen quería llegar. ¿Por qué? Porque si hay una manera para nosotros prepararnos con entusiasmo, con amor para recibir la Eucaristía, es pidiendo a la Santísima Virgen que asuma nuestro corazón y disponga todas las cosas, así como su corazón, guardadas las debidas proporciones, así como su corazón clamaba, apelaba, tenía una especie de, ¿qué digo yo? Angustia, pongamos entre comillas, un deseo impresionante de recibir a nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esa primera manifestación espectacular de la Santísima Virgen de amor a la Eucaristía. Y después nos vamos entonces a la última cena, que la Virgen María esperaba que eso se diera más rápido, pero fueron 3 años. Y llegó cuando tenía que llegar, que era el momento justo antes, terminando lo que nosotros vivimos de Cuaresma y comenzando el tríodo pascual, llega la institución de la Sagrada Eucaristía. Pero es que ese Jueves Santo, queridos oyentes, no solamente celebramos la institución de la Eucaristía, no, celebramos también la institución del sacerdocio y celebramos también la primera comunión de la Santísima Virgen, de los apóstoles y los discípulos y santas mujeres que estaban ahí. O sea, la Santísima Virgen hizo su primera comunión en la última cena. Primera comunión en especies eucarísticas, ¿no? Porque ya había tenido 9 meses en su vientre a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dentro de ella estuvo esa divinidad. La segunda persona y las 2 naturalezas estuvieron en el vientre de la Santísima Virgen. Ahora bien, ¿qué pasa después de esa primera comunión, Orlando? Bueno, Nuestra Señora queda entusiasmadísima. Si la palabra entusiasmado aquí estuviera, nuestro compañero Ramón nos daría propiamente la etimología, pero entusiasmado es eso, es lleno de Dios, lleno de vida. Nuestra Señora queda entusiasmadísima en el momento en que recibe la Eucaristía, pero esa Eucaristía no tiene el mismo destino que tiene la Eucaristía entre nosotros, que digamos que la Iglesia recomienda unos 5, 10 minutos de acción de gracias, porque las especies están, digamos, mientras las especies se mantienen, la presencia se mantiene. ¿Está bien? Eso digamos que es la doctrina oficial al respecto de la Eucaristía. Pero en la Santísima Virgen se mantuvo incorrupta la Eucaristía. Por lo tanto, cuando hablamos de la comunión de la Santísima Virgen, la Santísima Virgen comulgó una primera vez, su primera comunión, y en ella se mantiene de manera perenne la Eucaristía. Nuestra Señora es un sagrario vivo. La permanencia eucarística se hace una realidad en la Santísima Virgen desde el primer momento de la concepción. ¿Qué pasa desde la primera comunión? Ahora, ¿qué pasa cuando Nuestra Señora participó de la primera misa que celebró un apóstol? No sé si le habrá tocado San Pedro, muy seguramente San Juan, siendo el hijo, digamos, al cual había sido consagrada Nuestra Señora, entregada. Él quiso darle una preeminencia a San Pedro, y San Pedro, siendo el primer papa, suponemos, de eso no tenemos noción histórica, debe haber celebrado la primera misa, solemnemente. Cuando Nuestra Señora comulgó en esa misa de San Pedro, esa comunión, esa segunda comunión que recibió la Santísima Virgen, ¿qué sucedió en el cuerpo de la Virgen María? Ella tiene permanencia eucarística, entonces se renueva la presencia eucarística sin perder la presencia eucarística. Eso es una cosa impresionante. Y un misterio que lo dejo aquí de tarea para todos nuestros oyentes: ¿qué pasó con esa presencia eucarística cuando la Santísima Virgen llegó a la eternidad? En la eternidad no vamos a tener misa, pero está la presencia eucarística en el vientre de la Santísima Virgen, queda como tarea. Pero hacemos un paréntesis para terminar los comentarios al respecto de la Santísima Virgen. Y es cómo vive Nuestra Señora esa primera comunión el Jueves Santo, cómo vive el Viernes Santo, cómo vive el Sábado Santo, y cómo vive la tarde-noche del Sábado Santo, que es el momento de la resurrección, ¿no? Porque es al tercer día, no a los 3 días. Y el tercer día para los judíos va comenzando el sábado a las 6 de la tarde, en el contexto de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Nuestra Señora recibe la Eucaristía, primera comunión, listo. ¿Qué pasa con nuestro Señor? Es entregado por Judas y comienza la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Salen del cenáculo cantando salmos, y Nuestra Señora dentro de sí, oído, ella no tiene una Eucaristía ahí muerta,
inerte, no. Lo que vive nuestro Señor Jesucristo se transmite y repercute de alguna manera. Oye, no voy a ir al detalle porque no sabría explicarlo, y la doctrina no lo ha hecho hasta el momento, hasta donde yo conozco. Pero lo que vivía, sentía y manifestaba nuestro Señor Jesucristo en su vida, después de esa primera comunión, la Santísima Virgen lo recibía, repercutía en el vientre de Nuestra Señora. Es una cosa impresionante. Entonces la pasión de nuestro Señor, ese momento perturbador en la vida de nuestro Señor, en que nuestro Señor dice: aparta de mí este cáliz. Cuando Él dice aparta de mí este cáliz, imaginemos el dolor, la angustia, la soledad que siente nuestro Señor. La Santísima Virgen está viviendo dentro de sí toda esa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la Iglesia se atreve a llamar, en el buen sentido de la palabra, a Nuestra Señora como corredentora, porque acompaña la redención de tal manera que está sintiendo dentro de sí los dolores, las angustias y la pasión de nuestro Señor. Y ahí no queda. Viene la flagelación, viene el insulto de Anás y Caifás, los improperios que recibe del pueblo, el desprecio que recibe de Poncio Pilato, la indiferencia y la hipocresía de Poncio Pilato. Todo eso nuestra Señora lo va sintiendo dentro de sí. Ella sigue a cierta distancia, en presencia real, los acontecimientos, pero en su vientre, con la presencia eucarística, está viviendo esa realidad de nuestro Señor Jesucristo. Y llega el momento auge de la entrega de nuestro Señor por todos y cada uno de nosotros. En la cruz nuestro Señor es levantado y en algún momento dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese abandono lo siente Nuestra Señora en su corazón, lo siente en la Eucaristía que está presente en ella, cuerpo, sangre, alma y divinidad dentro de la Santísima Virgen. Y después todo está consumado. La muerte de nuestro Señor, Orlando, queridos oyentes, la muerte de nuestro Señor se siente adentro, en lo más interior de la Santísima Virgen. Y después la gracia y la gloria de la resurrección. En María, como mujer eucarística, se vive plenamente lo que tiene que ver con la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Orlando, pidamos a la Santísima Virgen que esa presencia eucarística, ese amor eucarístico y esa entrega devotada, ardorosa y imperturbable a la Eucaristía, la Santísima Virgen la comunique a todos y cada uno de nosotros.